Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Vamos a empezar esta clase con una oración. Esta será nuestra última clase de esta serie de Trazando Bien la Palabra. Estamos muy agradecidos del Señor que nos ha traído por esta jornada de mucho aprendizaje y de acercamiento al Señor. Así que vamos a darle gracias y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, porque eres bueno. Eres fiel, Señor, y misericordioso. Gracias, Padre, por la vida que nos das, Señor. Sabemos que este cuerpo se va deteriorando, Señor, y vamos envejeciendo como consecuencia del pecado que entró al mundo, Señor. Entró la muerte, entró el dolor, entró una separación del ser humano contigo, Señor. Pero gracias por Jesús, nuestro Señor, quien nos da vida abundante, vida eterna, vida espiritual, nos da esperanza, nos da, Señor, ilusión, propósito. Gracias, Señor, porque en tu palabra lo encontramos a Él. Él dijo que Él era la verdad, la vida. Él es el camino, Señor. Gracias por todas las promesas que tenemos en Jesús, porque sin Él no pudiéramos apropiarnos de nada de lo que está revelado en las Escrituras, pero a través de Él las promesas son sí y amén. Así que le damos toda la gloria, la honra, la alabanza, porque Él es digno de todo honor, porque a Él le pertenece el reino, el imperio, el poder y la gloria. Y es en su nombre que oramos. Amén, amén. Bien, hermanos, tenemos una hojita que ya se las puse en la página de Facebook para que nos puedan seguir. Como digo, hoy terminamos el resumen de esta clase que se tituló Trazando Bien la Palabra. Trazando bien la palabra fue la recomendación de Pablo a Timoteo. Traza bien la palabra de verdad. Así que es una orden, un comando, ¿verdad? Un mandato que el Señor nos da de equiparnos para poder conocer bien al Señor y bendecir a otros. Así que hoy vamos a ver dos puntos finales, que es la tipología que se encuentra en las Escrituras y el sistema midrástico, el midrash, ¿verdad? Que era algo que usaban los judíos, especialmente los apóstoles. Pablo lo usó mucho para podernos explicar las Escrituras, ¿verdad? Él vio el cumplimiento de todo en una revelación especial, lo vio cumplido en Jesús. Así que vamos a repasar el punto de la tipología. ¿Qué es esto? Bueno, la tipología son comparaciones, semejanzas, ¿verdad? Vimos los paralelismos, o sea, cosas paralelas. Se enseña algo en el Antiguo Testamento y se lo compara en el Nuevo. Correspondencia o identidad que los personajes y sus vidas tienen con Jesús y su obra. Primordialmente con Jesús, obviamente en Jesús se cumple todo, pero a veces podemos ver paralelismos con otros personajes que el Señor quiere que explicarnos, abrirnos mejor el entendimiento, y nos da estas tipologías, o sea, personajes que por ejemplo, han leído esa porción donde dice el rey de Tiro en Isaías, que es un paralelismo con Satanás, ¿verdad? O sea que eso es una tipología. Se escoge a un personaje, un evento, una historia, y el Señor a través de ellos nos puede revelar un poquito más del Señor Jesús, un poquito más también de otros personajes, ¿verdad? Pero primordialmente es del Señor Jesús. Y no solamente de Él como su persona, pero su obra. Por ejemplo, en el Levítico vemos el tabernáculo, ese lugar de encuentro entre Dios y Moisés y Aarón, el sacerdote, ¿verdad? El tabernáculo es un tipo de Jesús, que Él es el tabernáculo, la presencia de Dios en nosotros. Jesús rompe el velo que nos separaba que separaba al hombre de Dios, ¿verdad? Jesús, el tabernáculo es una tipología. Por eso digo, puede Dios usar cosas, personajes, eventos para apuntar y darnos una revelación más específica de la obra y de la persona de Jesús.
En el Antiguo Testamento encontramos el tipo, mientras que en el Nuevo Testamento encontramos el antitipo. Así se le llama a lo que el tipo representa, ¿verdad? Antitipo o la estrecha relación escatológica, o sea, a lo que proyecta. Esta cosa, este evento, este personaje proyecta, revela algo en el futuro. Por eso dice una relación escatológica. Por ejemplo, en el caso de Isaac, Abraham, la historia de Abraham e Isaac, todos sabemos esa, ¿verdad? Que Abraham iba a sacrificar a su hijo en el monte de Moriah, se llama, que es el mismo monte que el Calvario, en el mismo lugar que Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios sacrificó al suyo, ¿verdad? O sea, hay tipología, hay una semejanza, un paralelismo entre el tipo, en este caso sería el tipo. Isaac era un tipo de Jesús, el hijo amado, el único hijo que estaba dispuesto a morir. Él no peleó, no cayó, él siguió. Isaac tendría 33 años. Miren el paralelismo, el Señor está apuntando, voy a mandar a mi hijo, él va a morir en el mismo monte, el hijo amado, 33 años. Isaac, este personaje es un paralelismo, un tipo, una tipología de Jesús y su obra. Así podemos darnos más cuenta, ideas de cómo funciona esto de la tipología. Y ahí está nuestro trabajo cuando leemos las Escrituras, no solamente de leerlas en el primer nivel literal, sino tratar de profundizar y encontrar la tipología, encontrar la comparación, el paralelismo, la proyección escatológica que está revelada ahí. Cada historia, cada personaje, cada evento del Antiguo Testamento tiene un propósito más profundo del que nomás estar leyendo así la historia y decir, ay, qué bonita historia, o qué historia tan tremenda. Refleja, hay otro nivel donde se encuentra el Señor Jesús, y ese tenemos que practicarlo. En cada lectura que tenemos, hacernos la pregunta, ¿dónde encuentro a Jesús aquí? ¿Dónde está? A veces hay una palabra, por ejemplo, ayer en la iglesia el pastor estaba enseñando acerca de la historia de Samuel. Como Samuel era un niño, ¿verdad? Y no se contaminó a pesar de que estaban los hijos de Elí, el sacerdote, corruptos. Estafaban a la gente, abusaban del poder, abusaban de la autoridad que tenían como sacerdotes, robaban. Y fue escalando el pecado. Después ya no solamente agarraban las cosas a la fuerza, sino que también a las personas. Después dice la historia que tenían relaciones con las mujeres que estaban cerca del tabernáculo. Iba escalando, iba profundizando el pecado. Pero Samuel estaba en medio de todo esto. Entonces viene la enseñanza, ¿no? Samuel, el Señor lo mantuvo puro. Es una enseñanza para nosotros de no contaminarnos a pesar de que hay corrupción a nuestro alrededor. Ese es el primer nivel. Está la enseñanza moral. Pero después me quedé pensando, ¿dónde encuentro aquí al Señor Jesús? Y me encontré con una palabra que decía, Jehová tenía en él complacencia. Él andaba con Dios, él se deleitaba. Y cuando uno lee las Escrituras va a encontrar ciertas palabras que conectan esa historia con, por ejemplo, el Señor Dios Padre le dijo a Jesús cuando el Señor se bautizó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Entonces podemos ver que la historia de Samuel, en ese caso, él está haciendo una tipología de que Jesús sería el hijo entregado. Acuérdense en que Ana lo entregó para que sirviera. Jesús es ese hijo único entregado, puro, perfecto, que no se contaminó. Él es el sumo sacerdote, ¿verdad? Que profetizó la verdad del Señor, que trajo la verdad del Señor. Entonces vemos esos paralelismos, ¿no? Samuel está haciendo una proyección de lo que sería Jesús para nosotros, en contraste con la religiosidad. Jesús no vino a traer una religión, porque la religión nos lleva a exaltar, a decir yo soy
yo soy mi salvador, yo hago buenas obras, yo soy bueno, yo hago esto. Yo, en este caso eran sacerdotes, ellos eran líderes y tenían un linaje escogido, pero es el contraste entre los religiosos, los tienen tradiciones, pero no tienen una comunión, una relación con Dios. Y en cambio Jesús, él tenía una comunión estrecha con su Padre. Mi Padre y yo somos uno, decía, o sea, es el contraste entre lo espiritual y lo carnal, lo divino, ¿verdad? Y lo humano. El esfuerzo, religión es el esfuerzo del hombre de llegar a Dios. Jesús es el esfuerzo de Dios alcanzando al hombre, es al revés, ¿verdad? Así que podemos encontrar esos paralelismos, pero si no tenemos la mentalidad de que quiero encontrar a Jesús en esta historia, vamos a decir, sí, Samuelito era un buen niño, obedecía a la mamá, se vestía como un sacerdote, ¿verdad? Qué bonito, y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces nos perdemos el verdadero propósito de las Escrituras, que es revelarnos a Jesús, ¿verdad? Y su obra. De allí que en un sentido la tipología o los tipos son anuncios proféticos de la voluntad de Dios y sus planes para la humanidad en la persona de Jesús. Si logramos aplicar o ver las historias como tipos, tipologías, entonces encontramos aún revelaciones proféticas de la voluntad de Dios para la humanidad en Cristo, revelándonos en figura su obra, sus atributos, sus logros, su vida, su muerte, su resurrección y el reino venidero. Todo está ya profetizado, está narrado, está develado, o sea, está descubierto para nosotros encontrar. Es una joya. El Señor comparaba eso, el mensaje, como una joya escondida que uno tiene que indagar, ¿verdad? Tratar de descubrir. Así que en este ejemplo podemos identificar las tres condiciones establecidas para considerar algo una tipología. Repasemos. Esto es para evitar los extremos, ¿verdad? O sea, que hay personas que aplican cualquier cosita como una enseñanza, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado, ¿no? De no irnos a los extremos. Aquí hay un orden. Dice, para que algo sea considerado un tipo en la Biblia, debe considerarse las siguientes condiciones. Debe existir una clara y genuina semejanza entre el tipo y el antitipo, y no imaginaria. O sea, por eso digo, yo la pude encontrar porque la palabra que me conectó con el Señor Jesús fue complacencia, ¿no? Que andaba con Dios, caminaba con Dios, obedecía a Dios. Entonces hay un conecte, ¿verdad? Es declarada de forma directa o indirecta en el Nuevo Testamento. Hay muchas tipologías que los mismos apóstoles nos van a decir, esto significaba esto. Pablo usa mucho eso, por ejemplo, dice la historia de Moisés y el pueblo de Israel en el desierto tipifican, ¿no?, nuestra relación con el Señor, que todos estamos bajo la nube, dice, o sea, que todos pasamos por ese nuevo nacimiento, ese bautismo, dice, o sea, está comparando esas historias con lo que hizo el Señor, pero Pablo mismo nos dice, esto representa esto. Entonces así nos ayuda porque Pablo usaba este estilo de interpretación de la tipología y el midrash, que lo vamos a ver ahorita. También, para que algo sea un tipo, debe prefigurar algo en el futuro, ¿verdad? O sea, puede incluir algo que definitivamente es claro que el Señor lo cumple en el futuro de esa historia. Cuando hablamos de antitipo, debemos de recordar que la palabra anti no solamente quiere decir en contra. Por ejemplo, sabemos que muy conocida esta palabra anti cuando decimos el anticristo, ¿verdad? Eso quiere decir que está en contra de Cristo, pero la palabra anti también tiene otro significado, que es en lugar de. Por ejemplo, el anticristo se quiere poner en lugar de Jesús. Está en contra de Jesús y él se pone en lugar. Por eso que cuando uno dice
es anti, por ejemplo, anti-aborto, por ejemplo. Estamos diciendo que estamos en contra del aborto, o se pone algo en lugar de eso, la adopción. O sea, el anti, la palabra anti es tiene doble significado, en contra y en lugar de. Entonces, cuando decimos el antitipo, estamos hablando de las tipologías en la Biblia. El antitipo va a ser lo que representa. El tipo está en lugar de esa cosa, o de esa persona. El anti está representando al antitipo. La tipología representa al antitipo, ¿verdad? Así, por ejemplo, estudiamos los tipos encontrados en Sara y Agar. Esto lo vimos durante la clase, ¿verdad? Sara, la esposa de Abraham, Agar, la muchacha, la esclava que Sara le ofreció. Representan ellas dos, ellas son tipologías de dos pactos. Sara, el pacto de la gracia, que es un milagro de Dios, el hijo de la promesa, la gracia en Jesús. Y Agar, la esclava, es lo que se inventa el ser humano, la solución religiosa. Sara dijo, Dios está demorando, hagámoslo a nuestra manera. Tú aquí, dame un hijo a través de ella. Y así la religión trata de usurpar lo que es de Dios. Decir, nosotros podemos solucionar los problemas. Nosotros podemos alcanzar a Dios a través de tal vez pagando o rezando o haciendo esto, voy a alcanzar el cielo. O sea, estamos como Sara poniendo la solución en nuestra mente a través de lo que no es apropiado, como era en el caso de Agar, ¿verdad? Por eso Sara y Agar son tipos, de la gracia, el pacto de la gracia y el pacto de la ley que nos salva. Y eso nos lo explica Pablo. Por eso digo, hay cosas que ya están explicadas, ya están delineadas en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, a través de los apóstoles, a través del Señor Jesús. El Señor Jesús mismo, Él se aplica la palabra a Él mismo. Por ejemplo, en la historia de Ismael e Isaac, vemos que Ismael era el hijo de Agar, de esta esclava. Isaac era el hijo de la promesa. Entonces representan los hijos de la carne, los hijos de la gracia. O sea, unos representan los de la ley. Los hijos de la ley siempre andan burlándose de los hijos de la gracia. Eso hacía Ismael, se burlaba de Isaac, lo ridiculizaba, ¿verdad? Decía, yo soy el mayor, mira, no sabe ni caminar. Él siempre se presenta como más, con más derecho. Y así son las personas que siguen la ley. Dice, yo hago esto, yo mira, anda criticando a los de la gracia. Porque así es una representación, una tipología, Isaac e Ismael, de estos dos diferentes pactos, ¿no? Los hijos de la carne, la ley, el legalismo, y los hijos de la gracia, los espirituales, que son hijos de Jesús, hermanos del Señor, hijos de Dios. Bien, ahí vamos a dejar, así, si gustan profundizar en cómo aplicar estas tipologías cuando uno estudia la palabra, pueden regresar a las clases anteriores. Esto de la tipología está como en las primeras clases, casi de la 4 a las 7, y el Midrash desde la lección 8 en adelante. Así que ahora vamos a ver qué es esto del Midrash, o el Pardes, como se lo abrevia. Esto habla de 4 niveles de interpretación. O sea, el leer la palabra lleva diferentes niveles, diferentes... ¿qué otra palabra podemos decir? Nivel es lo más práctico, ¿verdad? Esto dijo un hermano que es judío, convertido al Señor, y reconoció a Jesús como su Mesías. Dijo, en el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento.
y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que cuando uno lee las Escrituras tiene que desarrollar la habilidad de que cuando lee las historias en el Antiguo Testamento, buscar la relación, ¿verdad? O la revelación del Nuevo Testamento en el Antiguo. Por ejemplo, después de esta clase, ya habíamos estudiado el libro de Isaías como iglesia, y lo empecé a leer de nuevo por la Biblia de devocional que tengo. Pero después de haber estudiado todos los acontecimientos proféticos que vienen, como el día del Señor, el milenio, la gran tribulación, y leer Isaías otra vez, se encuentra el Nuevo Testamento en Isaías. Uno se admira, dice, wow, ¿cómo no lo vi? Todo esto que estaba revelado en el Nuevo está claramente explicado en el Antiguo, pero cuando uno no tiene una visión de que quiero encontrar la aplicación del Nuevo en el Antiguo, se la pierde. Si uno lee los Salmos pensando en lo que hizo el Señor Jesús, en su segunda venida, el milenio, hay tantos salmos que hablan del milenio, pero si vamos rápido y lo aplicamos a nosotros, nos perdemos la revelación. Esa revelación escondida en el Antiguo Testamento, nos la perdemos. Por eso dice, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. La Biblia es como un libro de estudio, tiene las respuestas al final, ¿verdad? O sea que si vemos, y es triste porque muchos hermanos nunca leen el Antiguo Testamento, entonces no entienden el Nuevo, porque el Antiguo está estrechamente conectado. El Antiguo Testamento tiene el propósito de ayudarnos a entender las promesas cumplidas. Si no leemos el Antiguo, no alcanzamos a profundizar y a entender que eso era una promesa y que Dios es fiel, que Dios cumple sus promesas. Pudieron haber pasado siglos, milenios, pero el Señor cumplió lo que prometió en el Antiguo. Entonces, por eso es una unidad, no se puede separar. Hay hermanos, en cambio, que en el Nuevo Testamento solo leen las palabras de Jesús. Entonces se pierden todo lo que está revelado, que falta por acontecer, que está ahí para prepararnos y para apuntarnos a nuestro Salvador, a apuntarnos a la obra que hizo Jesús. Entonces, la importancia de leer la Biblia como una unidad. Este tipo de comparación e interpretación se llama en hebreo midrash, o sea, cuando uno busca la comparación del nuevo, encontrar el nuevo en el antiguo y encontrar el antiguo revelado en el nuevo. Y existía en los tiempos de Jesús y de los apóstoles esta manera de interpretar las Escrituras. Obviamente ellos no tenían el nuevo, pero ellos lo están revelando. O sea, ellos nos dan lo que los judíos no podían ver. Jesús y sus discípulos, los apóstoles, nos abren el entendimiento. Venía este estilo de interpretar las Escrituras, de compararlo y buscar estos niveles, venía de la escuela de Hillel. Hillel era el abuelo de, ¿se acuerdan de Gamaliel? El maestro del apóstol Pablo, sí. Venía de la escuela de Hillel, una de las dos escuelas de pensamiento de la rama de los fariseos. Hillel diseñó métodos básicos de interpretación llamados midot. Estos ofrecen comentarios y comparaciones. Ahí está el midrash, la comparación. El apóstol Pablo fue educado en esta escuela de Hillel por el rabí Gamaliel, quien fuera nieto del rabí Hillel. Pablo por eso usa mucho el midot, o sea, comparaciones y comentarios. Cuando está explicando, él dice, esto es lo que las escrituras decían, y nos da la comparación y comenta. Así explicaba Pablo las verdades en sus cartas, en sus epístolas. El midrash se puede aplicar a los estudios cristianos, aunque era una práctica judía, es muy beneficiosa si la podemos usar en nuestra interpretación bíblica y en la exégesis, o sea, la explicación literaria o interpretación de este tiempo. Ignorar las comparaciones del midrash, este método,
es perderse una herramienta muy importante en el entendimiento de la palabra de Dios. Si no se usa, es como empezar a ver una película en la segunda hora. Así de simple, ¿no? Hay hermanos que enseñan y nomás se quedan, como vamos a ver ahorita, en el primer nivel, que es el peshat, lo literal. Un acróstico conocido para explicar el midrash es pardes, que son 4 palabras hebreas: peshat, remes, derash o midrash y sot. Esto significa orquídea, jardín y paraíso. O sea, cuando uno lee las escrituras va a encontrar hermosura, aunque se quede en el primer nivel, de todas maneras va a encontrar, como ellos dicen, como una orquídea. La orquídea es una flor muy delicada, es preciosa. Estaba viendo el otro día un documental de un hotel que hay en el Ecuador, en el Amazonas, que la noche está en la mitad de la selva y todas estas paredes son de vidrio. Entonces, pero la noche en ese hotel vale $1,500. Pero haga de cuenta que usted se convierte en Tarzán y Jane, porque se está en la mitad de la selva y lo llevan a caminar, y dice que ahí hay, en ese lugar, 2,400 especies de orquídeas. Sí, hay preciosuras. Entonces, claro, la palabra del Señor es hermosa, es preciosa, es delicada, es exquisita, ¿no? Es incomparable. Así, por eso dicen como una orquídea. Aunque leas al primer nivel vas a encontrar hermosura. Pero ¿qué es más bonito? ¿Ver una orquídea o ver un jardín de orquídeas? ¿Verdad? Obviamente, ¿no? Imagínense en un lugar donde hay miles de orquídeas. ¡Oh, qué tremendo! Ese sería como llegar al segundo nivel. Pero ¿qué es más bonito? ¿Ver una orquídea o un jardín de orquídeas o ver un paraíso de orquídeas? ¿Verdad? Entonces, así es la idea, ¿no? De cuando uno va profundizando en la interpretación, encuentra hermosura. Pero mientras más va desarrollando esta habilidad de encontrar al Señor Jesús, va encontrando un jardín, va encontrando un paraíso. Y cuando uno logra, se queda absorto, se queda maravillado de cuán sabio es el Señor, qué tan perfecto, ¿no? Cómo se revela de una manera tan clara, pero como lamentablemente nosotros como gentiles no conocemos estas prácticas judías de cómo se estudian las escrituras, y se siguen métodos ahora, como les digo, más humanistas, más que mucha psicología, se mete métodos hasta medios gnósticos raros, como orientales, ¿verdad? De meditación, de repetición, y a veces ni se llega ni siquiera al primer nivel porque se malinterpreta el mensaje. No hay una visión de encontrar a Jesús y enseñar a Jesús. Ustedes escuchen los mensajes por radio, los mensajes en sus iglesias, ¿no? Es tiempo de que uno, hay en inglés esta palabra que dice traer a contabilidad, accountability, a los líderes. ¿Qué es lo que enseñan? Decirle, yo no he escuchado que usted nombre a Jesús en sus predicaciones. Para eso me voy a que me den una clase de motivación humana, ¿verdad? Escucho chistes, escucho testimonios personales, pero no escucho a Jesús. Y Él es el que es la meta de todo maestro, apuntar a Cristo. Los mensajes tienen que ser Jesús-céntricos, Cristo-céntricos, no hombres-céntricos. El otro día me mandaron unas canciones, están bonitas, pero todo era acerca del yo. Yo sé que voy a vencer, yo sé que no estoy solo, yo sé, y no se mencionaba a Jesús. Entonces es una canción humanista, todo acerca del yo. Otra cosa es decir, Él es fiel, Él es todopoderoso, Él es, y soy su hijo, claro, se puede agregar, pero
presentándolo a Él primero. Entonces todo está contaminado en el sentido de mensajes, de cantos, porque se concentran en el hombre, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, y lo que nosotros necesitamos es Jesús. Él es el que llena todo vacío, es la respuesta a toda necesidad, es la esperanza de nuestro futuro, de nuestra victoria, Él. Pero como digo, no hay esta base de entendimiento, y entonces como no la hay, se dan mensajes superficiales, mensajes bonitos, mensajes atractivos, pero faltos de profundidad. Así que el peshat, el primer nivel, esta orquídea, es leer la palabra en lo literal, el significado del texto. El peshat a veces se menosprecia por ser sencillo. Si alguien nomás lee, hay hermanos que han optado, y me parece fantástico, en las iglesias leer las escrituras. En lugar de que el pastor hable 40 minutos, hay iglesias que dicen vamos a tener una lectura de 20 minutos de las escrituras, y leen el Antiguo Testamento. Así hacen los judíos, se leen las escrituras y dejan que el Señor hable, en lugar de que uno hable mucho, ¿no? Entonces, a veces la gente dice, no, eso no sirve, ¿eso qué es eso de nomás para eso lo leo en mi casa? Pero la realidad es que mucha gente no lee la palabra en su casa. Entonces, hay un lugar hay una asamblea donde se lee juntos la palabra de Dios. Así hacían los judíos y hacen todavía. Nadie habla más que se enseña, se lee la palabra del Señor, pero mucha gente menosprecia esto por ser sencillo. Pero constituye el fundamento y requiere conocimiento de los estilos literarios, la historia, la cultura y de notaciones gramaticales. Cuando uno lee, hay que analizar qué significa esta palabra en el original. O sea, no solamente es nomás de leer, hay que entender. Todo está dentro del contexto del Tanakh, o sea que del Torah, el Génesis a Deuteronomio, el Neviim, que son los profetas, y el Ketavim, que son los libros poéticos. Ese es el Tanakh, todos los escritos del Antiguo Testamento. Y dimos un ejemplo cuando enseñamos esto acerca de Moisés pegándole a la roca. ¿Se acuerdan esa historia que el Señor le dijo que le pegara una sola vez, verdad? Y que iba a salir agua para dar satisfacción y vida al pueblo de Israel, que se estaba quejando que no había nada en el desierto. Pero Moisés no hizo eso, fue y le pegó 2 veces, ¿verdad? Esa es la historia. Si la leemos, ahí nos quedamos y a veces juzgamos y decimos, ¿por qué Dios fue tan estricto, no? Que por ese evento Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Y uno dice, porque lo lee literalmente y dice, qué tremendo, ¿no? Dios es muy fuerte, muy, muy estricto. Pero porque nos quedamos en el nivel literal, solamente estamos leyendo la historia y no entendemos qué es lo que nos está enseñando ese evento. Pero si vamos al segundo nivel, que es el remés, este es el significado más profundo, o sea, las pistas, las alusiones, las alegorías, va de lo absurdo a lo sublime. Que ¿cómo es esto que pegarle a una roca? Que sí, pueda que alguien diga, sí, Dios es poderoso, sacó agua de la roca, y miren, Dios es grande porque tiene poder, pero ahí no se profundiza. En el remés, en otras palabras, encontraremos enseñanzas prácticas para la vida cotidiana. Ahí la persona diría, bueno, no hay que enojarse como Moisés, ¿verdad? Está tratando de encontrar una aplicación. Dice, hay que escuchar la voz de Dios y no hacer lo que uno quiere. Ya vamos a enseñanzas prácticas. Y ahí muchas veces se queda el mensaje, ¿no? A lo que es lo moral. Puede ser espiritual también. Vimos un ejemplo en Proverbios 20:10, esto en las clases pasadas, que dice que Dios aborrece las balanzas desiguales, ¿verdad? Las balanzas falsas. Y claro, hay que entender culturalmente cómo se usaban las balanzas, ¿verdad? El que vendía ponía un peso de 1 libra, pongamos, y del otro lado ponían los vegetales,
y cuando se balanceaba decía es una libra y le cobraba por una libra. Pero a veces lo que hacían era que en lugar de poner un peso de una libra, ponían 3/4 de libra, entonces le vendían menos y cobraban por más. Entonces, si uno lee en el Peshat literalmente dice, Dios odia las balanzas desiguales, las balanzas falsas. Cualquiera diría, ¿cómo es posible que a Dios le cae mal una balanza chueca? ¿Verdad? Porque está leyendo literalmente, a Dios odia las balanzas chuecas. Pero si vamos más a la enseñanza práctica, vamos a ver que, bueno, hay un significado peshat, el literal, el obvio. Uno tiene que entender el uso de una pesa antigua y cómo trabajaban en los días de Salomón. Por ejemplo, para pesar vegetales, el mercader ponía una equivalente a una libra en un lado y en el otro ponía la cantidad de vegetales que igualaran y mantuvieran los dos lados de la pesa equilibrada. Lo que pasaba en muchos casos era que el vendedor ponía no una pesa de una libra, sino solo 3/4 de libra y así estafaba. Aquí entra el significado de la interpretación remés, o sea, un poquito más profundo. Obviamente el vendedor está estafando. El texto literal ahora nos lleva a la esfera de lo espiritual y la ética, lo justo, lo honesto en nuestro lidiar con el prójimo. En otras palabras, encontraremos enseñanzas prácticas para la vida cotidiana. O sea, que uno debe de ser honesto, uno no debe de abusar. Lamentablemente, culturalmente, a veces hay malos hábitos, malas costumbres. Que se dice, préstame, te prometo que te voy a dar tal día. Y a veces le dice, el 30 te doy. Viene, pero no dice del 30 de qué mes, ¿verdad? O de qué año, ¿verdad? El 30 de febrero, ¿verdad? Entonces nunca llega eso. Pero el creyente dice, Dios odia las balanzas falsas, eso que uno esté jugando, porque está jugando con el... Tal vez hay gente que no paga a los obreros como debe de ser, le dice te voy a dar tanto, termina la obra y le dice, ay, no tengo, te voy a dar la mitad. Eso ya es una balanza falsa, ¿no? Entonces al Señor no le gusta eso. Ahí ya encontramos un poquito más profundo, bastante más profundo la enseñanza de lo que Dios no quiere que hagamos. Ahora, cuando uno profundiza, siempre debe encontrar primero lo referente a Dios, porque aquí estamos aplicando rápido a uno, pero la porción dice, Dios odia las balanzas falsas. Y rápido lo que hicimos fue aplicarnos a nosotros, no debemos de hacer esto, y claro, está bien, profundizamos, pero Dios odia las balanzas, está hablando de Él, no está hablando de nosotros. Entonces, nuestro primer paso cuando vamos a interpretar y profundizar siempre debe ser encontrar primero lo referente a Dios. En este caso específico, pudiéramos deducir que las pesas, las balanzas falsas e injustas son una ofensa a Dios porque Él es justo. Cuando hacemos algo así, lo ofendemos a Él porque Él es parejo. Él no hace acepción de personas, Él es justo, ¿verdad? Nos revela una característica de Él. Podemos deducir que Él todo lo ve. Cuando estamos hablando de las balanzas, ¿cómo se da cuenta Dios que una balanza está desbalanceada? Todo lo ve, Él todo lo sabe. Si puede saber lo que tiene una balanza, imagínense, poner ahí una cosita que Él está viendo todo y sabe todo. Ese versículo nos habla de los atributos de Dios. Pero como nosotros aplicamos rápido a nosotros, nos perdimos de encontrar la revelación del carácter de Dios, de encontrar la revelación de Dios en el versículo, cuando el versículo claramente nos está diciendo que Dios es el que odia, o sea, él aborrece, no le gustan ese trato o esa actitud que uno tiene en su corazón, porque en realidad no se trata de las circunstancias, sino se trata de un problema del corazón. Porque hay egoísmo, se está pensando primero en el yo, hay mentira, hay falsedad, es el corazón el que se está siendo revelado en esa actitud. Dice, y aún más podríamos deducir que
Él algún día aplicará una balanza justa al juzgar a la humanidad, ¿verdad? El Señor es justo, Él va a juzgar, Él va a traer a cuentas, ¿no? Entonces, ahí vemos un nivel más profundo cuando aplicamos a descubrir cómo es Dios y por ende, por lo que Él es. Y si yo soy hijo de Dios, hija de Dios, tengo que buscar lo que le agrada a Él, ¿verdad? Así que Él será el Dios a quien toda criatura aparecerá y tendrá que dar cuentas por todo lo hecho. Después de este primer paso de encontrar atributos, características, virtudes de Dios, de allí vamos a la aplicación personal. Pero no lo hago porque es algo que se oye bonito o me hace quedar bien con otros, sino porque tengo reverencia a Dios y conozco quién es mi Dios. ¿Quién es tu Dios? Si tu Dios acepta esas actitudes, entonces no tienes el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia no le gusta eso. Entonces ese es el segundo nivel. Vamos al tercero rápidamente, el Derash o Midrash. En el Derash, aquí este es el que más me encanta a mí. Se encuentra el corazón del mensaje, o sea, el significado comparativo. El Midrash es eso, una comparación. Esto incluye metáforas, símiles, analogías, con la intención de sacar el significado del texto. Pero para aplicar el Midrash se debe seguir 3 reglas básicas. No se debe quitar el significado literal, como ya lo hicimos ahorita, vimos lo de la historia de Moisés y la de las balanzas. Vimos el significado literal. La escritura interpreta la escritura, o sea, el sentido pleno. Tenemos que ver qué nos enseña esa historia en el Nuevo Testamento, o sea, toda la unidad de las escrituras, el sentido pleno, el completo. Y 3, los componentes de la alegoría representan realidades específicas, o sea, sí hay cosas que pueden ser comparaciones, pero hay realidades, verdades reales, así que se debe limitar la interpretación a esos componentes primarios al intentar entender el texto. Muy bien. Aplicando el Midrash, que es comparación de algo con otro, encontraremos primordialmente revelaciones de nuestro Señor Jesús en las Escrituras. Por eso Jesús dijo que las Escrituras daban testimonio de Él. Usemos el ejemplo de la roca que mencionamos en la historia de Moisés. Fue una roca literal, pero si usamos el Derash o Midrash, entenderemos que el corazón del mensaje, el significado comparativo es Jesús, la roca, ¿verdad? Así lo entendieron los apóstoles. Jesús la roca, Jesús el fundamento, Jesús la base. Primera los Corintios 3, 10 al 17, aquí nomás les puse del 10, versículo 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces Pablo nos dice, la roca, el fundamento es Jesús. Él usa la misma, o sea, la comparación. Miren Hechos 4:11, este es Pedro. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La roca fue desechada por los líderes religiosos, por los judíos, pero ha venido a ser la principal piedra del ángulo, ¿verdad? Entonces, Pedro también nos dice en 1 de Pedro 2:7, para vosotros pues los que creéis, él, la piedra, la roca, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces aquí entendemos por qué era tan seria lo que hizo, por qué era tan profundo y serio y condenable lo que hizo Moisés. Porque él estaba diciendo, golpeando a Jesús más de una vez, o sea, y Jesús es un solo sacrificio. No hay que sacrificarlo muchas veces. Si Moisés, por haberlo hecho 2 veces, el Señor dijo, no estás entendiendo mi plan. No, él una sola vez va a morir por todos para cubrir el pecado de todos los que crean en él. No se necesita sacrificarlo otra vez. Por eso entendemos ahora la repercusión de lo que estaba haciendo Moisés, la seriedad del rechazo
a un solo sacrificio en Cristo, un solo, la roca, estaba golpeando a la roca que era Cristo. Entonces encontramos ya el Midrash, la comparación, encontramos la enseñanza más profunda, que es Jesús es el fundamento de mi fe, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi roca, Él es la piedra preciosa del ángulo, o sea, en Él se edifica la iglesia, ¿verdad? Los hijos del Señor se basan en la fe de Jesús. Es en Él que tenemos el sí y el amén para todas las promesas. Así que ya llegamos al Midrash. Terash, la primera literal, de ahí el remés, que es lo espiritual, ¿verdad? Encontrar características de Dios y aplicaciones prácticas, y el tercer nivel, encontrar a Jesús en la historia. Así que cuando podemos encontrar al Señor Jesús, más bien retrocedamos, dice, hablando del Rash, dice, cuando podemos, en otras palabras, nos sirve para ver mejor la hermosura del corazón de Dios revelado en la persona del Señor Jesús. El Derash, el Midrash, la comparación nos va a ayudar a encontrar a Jesús. Cuando podemos encontrar al Señor Jesús en las historias, o verlo en los tipos o personajes, y alcanzamos a comprender algún aspecto de su carácter, de su obra, de su misión, de sus logros, de sus gustos o disgustos, hemos alcanzado lo que los antiguos llamaron el sensus plenior, o sea, el sentido pleno de la revelación. Ya llegamos al meollo, ¿verdad? A lo más hermoso, ¿verdad? El sentido pleno. Esa debería ser nuestra meta, poder encontrar a Jesús en las Escrituras. Y el último nivel, el Sod, el significado escondido, el secreto o misterioso, el significado escondido, el que solo Dios al tiempo indicado reveló o revelará. Este es el significado más profundo que no se puede entender inmediatamente o fácilmente, si acaso se llegara a comprender. Eso es desde la perspectiva judía, así pensaban los judíos. Hay cosas que no vamos a poder entender, que solo Dios va a revelar en el momento perfecto, ¿verdad? Y si acaso pudiéramos comprenderlo, decían ellos. Pero nosotros entendemos que en Jesús se revela todos los misterios dados. Obviamente, por eso dice, pero nosotros sabemos que el Señor ha ido revelando su propósito eterno en el tiempo apropiado, y por su gracia en Jesús podemos entender la revelación de estos misterios. Y Pablo nos dice, ¿verdad? Jesús, por ejemplo, el misterio ya dijimos, del matrimonio, es una comparación de lo que es Jesús y su iglesia, ¿verdad? Cómo Él se entrega por ella. Es una imagen. Hay el misterio, por ejemplo, de lo que cuando el Señor venga, eso todavía está por verse, ¿no? Cuando el rapto, ¿no? Así que hay cosas que sí han sido reveladas, pero se van a ver. Dice, el misterio de la iniquidad está ya en acción. El anticristo, ese misterio de ¿cómo se llama cuando es un cosmos? Un lugar donde es todo en contra de Cristo, y ya está en acción eso, todo es en contra de Jesús, todo es en contra de su palabra, de su persona. Eso es un misterio que está siendo revelado constantemente, lo vamos viendo más y más y más. El misterio de la iniquidad revelado por Jesús, ¿verdad? Entonces, en Jesús está la hermosura de la interpretación de las Escrituras. Terminamos con Marcos 9 al 11, dice, entonces les dijo, esto dijo el Señor Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Oídos espirituales, obviamente. Oiga lo que el Señor está enseñando. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Así que el Señor se ha revelado en las Escrituras, ha sido revelado, y pues nos toca a nosotros disfrutar de la hermosura de la palabra y encontrar a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Es un privilegio, es
un regalo hermoso, una carta que el Señor nos ha dejado para conocerlo a Él. Así que me animo yo misma a no descuidar ese hábito de encontrar al Señor Jesús día a día, ¿verdad? Su voluntad, su obra, para que podamos tener un conocimiento pleno de su amor, ¿verdad? Crecer en su amor, crecer en su gracia, crecer en el conocimiento de aquel que nos amó, ¿verdad? Y sufrió la muerte hasta la muerte de cruz. Así que los animamos también, si es primera vez que usted se une a esta clase, a que lea la palabra de Dios. Ahí encontramos la verdad, y la verdad de Jesús nos liberta. El Señor se sigue revelando a aquellos que lo buscan, ¿verdad? Así que adelante con Cristo. Gracias por haber asistido y haber sido parte de esta clase. Hoy concluimos esta serie de Trazando Bien la Palabra. Que el Señor me los bendiga y adelante en su búsqueda de Jesús y en su crecimiento en su relación con Él. Bendiciones. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por ese tiempo hermoso que nos has dado para conocerte, Señor, para encontrarte. Señor, gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad, Señor. Gracias porque en tu sabiduría, Señor, tú de muchas maneras y muchas veces nos hablaste por medio de los profetas. Nos hablaste a través de tu palabra, Señor, pero ahora te ha placido en los últimos días, dice, hablarnos a través de Jesucristo. Gracias por mi Señor, por su ejemplo, su perfección. Gracias porque en Él, Señor, se cumplen todas las profecías, se cumple tu palabra. Él vivió, caminó y nos enseñó tu perfección. Gracias, Señor, porque tú tomaste nuestro lugar, Señor, y en ti podemos tener paz para con Dios y para con nuestro prójimo. Señor, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria y te entregamos el fruto que esta clase haya traído, Señor, en la vida de cada oyente, Señor, que esa relación que cada uno de nosotros obtengamos, Señor, contigo a través de estas enseñanzas, Señor, sea para tu gloria y la alabanza de tu nombre bendito. Y es en el nombre de Jesús que oramos, y el pueblo del Señor dice, amén, amén. Gracias, hermanos, que el Señor los bendiga.